Shabbat Shalom, hermanos, a todos los que se conectan, que nos están viendo de diferentes lugares, les damos la bienvenida a un Shabbat más. Estamos acá con Jera. Shabbat Shalom a todos, que el Eterno esté con ustedes, bendiciéndoles y guardándoles en este hermoso Shabbat que ya le dimos el comienzo. Así es. Entonces, le estamos dando inicio a una serie de enseñanzas. Creo que van a ser 4 enseñanzas seguidas, que las vamos a ir subiendo continuamente. Vamos a ir compartiendo en relación a este periodo muy interesante del año que se nos viene, en relación a las fiestas. Para algunos es la primera vez que van a estar conmemorando estas celebraciones, para otros ya venimos desde hace años. Sí. Lo importante es resaltar el espíritu del Eterno moviéndose en esto. Acuérdense que son llamadas los oráculos vivientes. Exactamente. Así que eso es lo primordial y lo más importante, recordar y absorber toda la bendición que emana de guardar estas fechas tan importantes. No es nada más que el mismo Eterno anticipándonos o haciéndonos recordar cuál es su propósito y su diseño, que lo hace recordar o nos pide que lo recordemos, que lo conmemoremos perpetuamente, justamente para ser entendidos en los tiempos y en el diseño que él mismo tiene con cada uno de nosotros y con toda esta tierra, sus hijos. Así es. Entonces, lo que se nos viene ahora muy pronto es Yom Teruah, la supuestamente llamada fiesta de las trompetas. Ahora les voy a explicar por qué lo hago entre comillas. Es un periodo muy, muy interesante, le da comienzo a las fiestas de otoño. Algo ya habíamos hablado de esto, pero lo volvemos a reiterar para que quede ya registrado en esta grabación. Le da comienzo a las fiestas de otoño en el hemisferio norte, para nosotros ya es parte de la primavera. Y conlleva unos aspectos importantes que los vamos a ir despertando. Un punto importante a resaltar es que nos regimos por el calendario bíblico. Lo vuelvo a recalcar, no es el calendario judío. El calendario judío fue adaptado matemáticamente en el momento de la diáspora, cuando después de la destrucción del segundo templo, en el año 70 aproximadamente, y los fariseos se acordaron entre ellos de que como iban a estar cada uno en lugares diferentes, tenían que seguir observando ciertas celebraciones, ciertas fechas. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon este calendario matemático, que dicho sea de paso, ellos venían corrompidos ya luego del exilio en Persia, adquirieron muchas costumbres paganas. El reflejo de esto es que lo vemos en el mismo calendario judío, que hay nombres de dioses paganos, los cuales el Eterno nos prohíbe siquiera mencionarlos, salgan de nuestra boca. Entonces, no es la forma de regirse, tampoco es lo que ellos están pregonando en esta parte del año, de que es el año nuevo. Ellos heredaron ciertas tradiciones paganas, dejaron todos estos diálogos, cual diálogo de Platón, del filósofo griego, los dejaron plasmados en sus libros, que esos son los libros que ellos seguían. Si se recuerdan un episodio en el Nuevo Testamento, en el cual los fariseos, a tratar de atacar a Yeshua, le dicen: ¿por qué tus discípulos no guardan las costumbres de nuestros ancianos? De lavarse las manos. Y uno con una mentalidad gentil occidental dice: entonces, primero, no guardaban la ley, porque la ley es mala. Segundo, eran sucios, no se lavaban las manos. Y en realidad lo están atacando a Yeshua por una costumbre que la inventaron los fariseos, una costumbre de hacer un lavado ritual de manos después de ir al baño, después de entrar a los lugares que ellos consideraban sagrados. Tienen un jarrito con 2 asas, lo hacen hasta el día de hoy. Se lavan una mano, se lavan la otra y oran: bendito eres tú, Señor nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, que nos comandaste a lavarnos las manos. ¿Dónde Dios nos comandó a lavarnos las manos? No lo va a encontrar en ningún lugar en la Escritura.
Este tipo de mandamientos inventados y de diálogos que surgieron las escuelas farisaicas, lo encontramos en la Mishnah y el Talmud. Son dos libros que crearon los fariseos alrededor de esa época. Claro. Y ahí, en la Mishnah, hay un fragmento, una parte de la Mishnah asociada a las fiestas, las cuales está en el libro de Mishnah, Rosh Hashanah se llama, y donde hacen aclaraciones en relación a estas fiestas, y ellos mencionan que ellos celebran 4 años nuevos. Y ahí mencionan el año nuevo, que supuestamente es en el mes de Nisan. Después mencionan otro año nuevo en relación al tema de los años de jubileo. Y en tercer lugar mencionan el año nuevo de la tierra, que ellos heredaron esta tradición de los persas. De la adoración idolátrica de los persas. Así es, Claro. y es lo que celebran en esta parte del año. Y quitaron Yom Teruah a propósito e impusieron ahí Rosh Hashanah, año nuevo. Hasta el día de hoy en Israel, en el calendario civil, se celebra esta fecha como año nuevo, en el 7º mes. Exactamente. Dejando el punto claro de que en el año bíblico, o sea, en este periodo del año bíblico, del calendario bíblico, nosotros empezamos el 7º mes. Con la vista de la luna nueva, se comienza el 7º mes, y ya de ahí empiezan a contarse lo que son las fiestas en este caso, de otoño. También teniendo como consideración o como punto principal que el Eterno a nosotros nos encomienda o nos manda a guardar el año nuevo en el mes de Aviv, que es el primer año El primer mes del año. el primer mes del año. Que por lo general cae entre febrero y marzo de cada año. Exactamente, que es para la maduración de la cebada. Entonces, teniendo esas consideraciones, podemos decir bíblicamente lo que el Eterno dejó establecido es que este tiempo es el mes 7, y un año nuevo comenzando en el mes 7 no... Es raro. Es raro. Entonces, como mencionaba Gera, lo que sí tenemos claro y que gracias a un remanente pequeño de hombres justos que querían volver a guardar las cosas bíblicas, restauraron el calendario hace aproximadamente unos 20 años atrás, el calendario bíblico, y se ha empezado a guardar en relación a lo que el Eterno dijo que tenía que ser. La observación de la luna nueva al final de cada mes, para indicarnos el comienzo de ese mes, del mes siguiente, digo, perdón, y también la maduración de las cosechas. Israel era un país agrícola y ganaderos, se dedicaban a eso, vivían de eso, entonces eran especialistas de eso. Claro, justamente, de hecho, la terminología Aviv es una palabra creada para la maduración de una semilla en específico, o sea, de un para un estado cereal, de maduración del cultivo de cebada muy específico, muy particular. No es que esa misma palabra se le pueda dar a otra fruta que madura y está bien, no, es para la cebada, algo muy específico. En hebreo moderno esa palabra pasó para llamar a la primavera. Aviv se le llama. Un dato extra. Un dato interesante. Entonces, gracias a esto sabemos las cosas que se ajustan a este calendario bíblico, a lo que el Eterno quería realmente hacer. Ese es el calendario que observamos. Así que no vengan con esa patraña de que están judaizando. Esto no es judaizar, esto es volver a la raíz original, a lo que el Eterno mencionó que él quería que observáramos. Y es lo que está escrito en la Biblia, en la Torá. En la escritura, así es. Entonces, aquí en esta parte del año aparece la fiesta de Yom Teruah y tiene unas características muy interesantes. En la escritura aparece en Levítico 23, la primera aparición, del 23 al 25, y después aparece en Números 29. Vamos a leer Levítico 23 rápidamente. Dice Levítico 23, y el Eterno dijo a Moisés: dile a los hijos de Israel, el día primero del mes 7 será para vosotros día de descanso, de convocación santa, y lo conmemoraréis al son de la trompeta, el cuerno de carnero, y ese día no haréis trabajo servil, ni brindaréis al Eterno
y brindaréis al Eterno una ofrenda ígnea. La primera mención, aparecen ahí algunos detalles, no aparece más en relación a eso, después más en el pasaje que está a continuación ya empieza a hablar acerca de la fiesta siguiente, de Yom Kippur, que el próximo video después de este va a ser acerca de Yom Kippur. Después números 29.1. 29.1. Dice, en el día primero del mes séptimo será de santa convocación y no haréis en él labor servil. Es día de es día que se celebrará al son de la trompeta. Y ofreceréis holocausto de olor grato al Eterno de un novillo o carnero de 7 corderos de 1 año y sin mácula. No, está bien. Entonces hay varios aspectos muy interesantes que vamos a ir mencionando y vamos a ir dilucidando qué es lo que surge a partir de esto. Lo primero es que para todas las fiestas siempre se da más de una razón y se explica con mucho detalle por qué se celebra esa fiesta. Yom Kippur, por ejemplo, tiene un capítulo entero de desglose y de explicación. Y por lo general las fiestas están asociadas a algo o agricultural o algo en relación a las estaciones. Y de la única fiesta que no se tiene más detalles es de Yom Teruah. No hay ningún detalle explícito escrito ahí directamente. Con una dirección precisa de qué es lo que se debe hacer, como tenés que hacerlo de esta forma, sino que lo deja abierto. Claro. El Eterno, ¿verdad? Entonces, lo que se puede hacer para entender esta parte más a cabalidad es ir dilucidando el significado de las partes que lo componen y ciertos elementos históricos que surgen a través del texto. Y ahí nos da una idea muy clara de a qué se refiere esto. Entonces, primero me gustaría desmitificar y quitar una idea que fue implementada a partir del judaísmo rabínico, digamos. Un paradigma que se heredó de esta amalgama paganizada del Rosh Hashanah, del Año Nuevo, en el cual se dice que esta fiesta es para tocar el shofar. Y por eso en Israel, en Rosh Hashanah, salen todos a celebrar y a tocar el shofar. Y se piensa que es la fiesta de tocar el shofar. Digamos, se limita a eso. Claro. Pero en realidad tiene una connotación muy profunda, que es muy agradable lo que menciona la escritura. Y lo podemos ir dilucidando y desglosando. De entrada, en Levítico 23 y Números 29, que lo acabamos de leer, se menciona 2 veces en el hebreo original, el nombre de esta celebración, lo que se va a hacer. En Levítico 23 lo menciona como Yom Teruah, pero Números 29 lo menciona como Sijón Teruah en hebreo. Entonces, a partir de esta segunda mención surge un desglose muy poderoso. La palabra Sijón viene de la raíz Sahar en pronunciación hebrea original. Que esta palabra es complejo de definirlo en un solo término en español, porque conlleva una idea. Los idiomas más antiguos siempre conllevan una idea en particular en relación a lo que se quería expresar a través de una palabra. No surge una forma tan fragmentada como son los idiomas latinos o los idiomas provenientes de las raíces sajonas, que cada palabra expresa una unidad muy dividida, muy pequeña, un artículo, un sustantivo. Son unidades muy pequeñas que expresan de a poquito y nosotros juntamos todos esos poquitos y expresamos una idea.
los idiomas más antiguos expresaban ideas a través de expresiones. O sea, esa palabra conllevaba toda una idea que se acarreaba de algo más antiguo. Un ejemplo claro y quizás más cercano es lo que hemos visto en las películas en relación a los jeroglíficos de Egipto. Claro. Que vemos un hombrecito caminando en una dirección, haciendo una acción, mostrando algo, y todo eso conllevaba una idea más macro, más grande. El hebreo y los idiomas semitas conllevan algo similar. La palabra originalmente nació como expresión de una idea compleja más grande. Entonces la raíz ajá conlleva esto que quiere decir mencionar para recordar algo, para traer la memoria y para continuarlo recordando de una forma continua. Esa es la raíz de la cual viene la palabra Sijón, que es lo que menciona Números 29. Sijón teroa, no Yom teroa. Recordar, mencionarlo algo para recordar de una forma continua. Y ahí ya empiezan a surgir cosas muy interesantes, ¿no? Porque nos recordamos estos aspectos en los cuales el Eterno, por lo general en los versículos donde el Eterno menciona, y mi nombre será un memorial para ustedes, aparece esta raíz de la palabra Sahar, Sijón, Sahar, Lejaskir. Siempre al español lo tradujeron como un memorial, pero en realidad es esta raíz, esta misma palabra. Mencionar para recordar y para no olvidarse de eso, y para continuar reiterándolo para recordar. Es como esto de transmitir, no solo la información, sino toda la emoción que conlleva eso específico a otras personas, qué sé yo, lo que nosotros heredamos de nuestra familia por costumbres, qué sé yo, en mi caso maneras de cocinar o maneras de hacer ciertas cosas, ya vienen acarreadas con una cultura de personas que les gustaba cocinar de antes y que te han enseñado, te han inculcado esa enseñanza. De la misma forma, el Eterno... Y eso es muy cierto lo que dices, porque la Escritura siempre habla acerca de que las cosas deben mencionarse y deben recordarse y deben reiterarse para no olvidarse, para que todo el peso, como decía Gera, de eso que acarrea eso que estás mencionando, para que ese peso sea, digamos, se continúe haciendo, continúe vivo ese mismo peso. De hecho, se me viene una imagen así a la mente. Si uno lee los salmos, hay uno, dos, creo que son 3 o 4 salmos específicos así, en los que David o los autores de los salmos escribían contando, por ejemplo, la historia de Moisés o de cómo el Eterno lo salva de la esclavitud de Egipto, o de cómo el pueblo pasó situaciones en el desierto, o de cómo el pueblo de Israel, qué sé yo, venció a los enemigos. Hay muchos salmos que hacen referencia a esas situaciones históricas. Y a veces, lo quería llevar a este punto, ¿cuántas veces nosotros como hijos del Eterno hemos tenido experiencias con el Eterno y han quedado guardadas para nosotros? No hemos tenido el poder decir, bueno, se las voy a compartir a mis hijos. ¿Cuántos milagros ha hecho el Eterno por nuestra mano o en favor de nosotros y nosotros no se lo hemos comentado a nuestros hijos? Y nuestros hijos no conocen al Dios que nosotros experimentamos porque nosotros no se lo presentamos. Así es. Ese creo que es la importancia de esto también. No es solamente nuestra experiencia con el Eterno, sino el poder compartir lo que Él hizo. Las fiestas del Eterno nos hacen recordar cosas específicas que el Eterno hizo con su pueblo, y son cosas que Él puede hacer con nosotros también. Y de hecho David lo menciona en reiteradas ocasiones y en los salmos, y dice, tus testimonios enderezan mi camino, tus testimonios, claro. No olvido tus testimonios, los recuerdo. ¿Por qué? Porque Sahar, por el peso que acarrea todo eso, y porque eso me hace reavivarme, me hace despertar y decir, mirá, el Eterno estuvo con un pueblo entero que sigue existiendo hasta el día de hoy y lo sacó de la mano de un tirano. ¿Cómo Dios no me va a hacer lo mismo conmigo? Y eso
me reaviva y me No. hace confiar en el Eterno, lo que decía David. Los testimonios son los que me alientan a seguir porque tú estuviste ahí en ese momento. De hecho, Eso es Sahar. tanta ha sido la falta de esta situación, la falta de esto de hacer ese sahar, de comentar lo que hemos experimentado, que hoy escuchas, por ejemplo, a un hermano contando un testimonio, contando un milagro que el Eterno ha hecho con él, y la gente dice, wow, Dios lo escucha a él nomás, a mí no me escucha. Y empieza este problema de que, ay no, él como tiene una experiencia más con Dios, a Dios lo escucha a él nomás y a mí no me escucha, entonces le voy a pedir a él que me ayude a orar, porque Dios a mí no me escucha, pero lo escucha a él. Y no es así, el Eterno cada vez que instaba al pueblo a comentar los milagros o los testimonios de lo que experimentaban con él, era con el simple motivo de que todos pudieran experimentar lo mismo, de que todos pudieran experimentar al Eterno de una forma más cercana. Por eso también el Eterno nos hace recordar estas fiestas, porque al vivir, al recordar estas experiencias, al recordar lo que el Eterno hizo por su pueblo, nos va a dar el pie a decir, hey, el Eterno también lo puede hacer por mí. El Eterno también está pendiente de mí. Así es. ¿Mm? Así es. Y es muy importante lo que también mencionabas, de que también hay un aspecto negativo para esto. En el sentido de que vos también podés traer a memoria y mencionar aspectos que son negativos. Mm. Por eso hay una prohibición de mencionar el nombre de los dioses paganos. Claro. Imagínense lo fino que es eso, mencionarlos. O sea, traer a tu memoria y mencionarlo y traer todo el peso de lo que se le asocia a ese dios, puede también generar consecuencias Claro. negativas. No quiero profundizar en eso, pero hubo una generación completa que quedó marcada con que el espíritu tanto, que este espíritu me está atacando y no conocían realmente al Eterno. De hecho, muchos terminaron abandonando al Eterno porque los espíritus eran más fuertes. Lamentablemente se les enseñó eso y nunca se mostró quién es nuestro Dios, el Todopoderoso, el que está, como dice Apocalipsis, vestido de guerra para vencer. O sea, es todopoderoso. Así es. Volvamos un poco al Entonces, punto. voy a comentarles o a mostrarles algunos versículos en los que aparece Sahar mencionado. Éxodo 3:15. Podría engancharlo desde el 14 y después pasar al 15. Éxodo 3, un segundo que está en la otra hoja. Acá está. Ajá, y le contestó Jehová, yo seré el que seré. Y agregó, y así dirás a los hijos de Israel, yo seré, me envió a vosotros. Y añadió, y así dirás a los hijos de Israel, el Eterno, Dios de vuestros padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, me envió a ustedes, y este es mi nombre para siempre, y este es mi memoria de generación en generación. Y este es mi sejer, hay una conjugación ahí, pero es la misma palabra. Este es mi sejer de generación en generación, para que se recuerde de forma perpetua, este es mi sejer, o sea, traer todo eso a mencionar. ¿Qué es lo que traía a mencionar? El nombre del Eterno. El nombre del Eterno. Nada más que nada eso. más que el nombre del Eterno. ¿Cuál es el nombre del Eterno? ¿Por qué es importante? No, es que Jehová, es que Dios, y total es lo mismo, es que Yahweh. No, no es lo mismo. No es lo mismo. El nombre del Eterno trae consigo un peso de todo lo que Él es. Está formado como un acrónimo de varios verbos que quieren decir el que existe sin ninguna causa previa y el que existe por siempre. El que existe antes, el que existió antes, el que existe ahora y el que va a existir. Del cual todo lo que existe toma sustancia. Eso también está dentro de su mismo nombre, o sea, que gracias a que Él existe, nosotros existimos. Y ahí viene, esa es la importancia del nombre, Jehová. Jehová es un acrónimo, Ye, O y Va con la letra final. Hay una canción tradicional dentro del judaísmo que se canta desde la antigüedad que tiene ahí mezclado
esta parte con los verbos y es cantado de una forma muy particular. Dice, Behu Hayá, Hu Ve, Behu Hiye, que fue, el que es y el que continúa existiendo. Muy interesante esto. También en Éxodo 10:24. Voy a engancharlo del 23 para ver el contexto. Bien. No veía ningún hombre a su hermano y nadie se atrevía a salir del lugar, pero para todos los hijos de Israel había luz en sus moradas. Y el faraón llamó a Moisés y le dijo, id, servid al Eterno, pero no se lleven a vuestras ovejas y vuestros vacunos. Pueden llevarse a vuestros niños con vosotros. Bueno, probablemente no. Quizás lo tenemos. Lo noté mal. No, quizás lo tengo mal registrado. A ver. 10 o 20. Eso me estaba fijando. 24. Claro, justamente, me equivoqué en el número al anotar. Eso pasa por escribir feo. Éxodo 20:24. Para mí haréis un altar de tierra y sacrificaréis sobre él vuestros holocaustos y ofrendas pacíficas, vuestras ovejas y vuestras vacas, en todo lugar donde yo haré recordar mi nombre, vendré a vosotros y os bendeciré. Donde yo recordar mi nombre. Recordar mi nombre, o sea, Sahar. Está conjugado de otra forma, pero es la misma palabra, Sahar, donde yo haré recordar mi nombre. Entonces, Sahar lleva esto consigo, esto, mencionar para recordar, para traer este peso, para traer todas estas cosas. ¿Qué pasa con Teruá? Muchas veces se ha malinterpretado esta expresión como la trompeta, el shofar. El shofar. Pero en realidad, Teruá tiene 4 acepciones. Las 4 cosas aplicarían para la posibilidad de lo que hay que conmemorar o la acción que hay que hacer dentro de esta fiesta. Primero, Levítico 25:8. La primera acepción o lo primero que puede significar teruá no es solamente trompeta. Vamos a lo primero. La primera posibilidad es un cuerno de antílope. O sea, el shofar más común que se conoce. Bien. Y contará 7 sábados de años, o sea, 7 veces 7 años, 49 años en total, y el día 10 del 7º mes del año 50º, día de la expiación, harás resonar la trompeta en toda vuestra tierra. Bien, entonces la palabra que aparece ahí en hebreo se refiere al cuerno, dice, hará sonar el cuerno de antílope, dice en hebreo. Hará sonar el cuerno de antílope. Cuerno largo, con forma de... En realidad es un animal, lo sacaban de 2 animales que se tradujo al español como antílope, pero en realidad son 2 animales que se encuentran en la zona del Medio Oriente. Uno que se llama el ox, que se ha traducido mal al español en las versiones griegas, que lo traducen como unicornio. Entonces tenemos después a teóricos de la conspiración diciendo que la Biblia menciona los unicornios. unicornios. Sí. Pero en realidad es este animal que vive en la zona del Medio Oriente. Es digamos, como una cabra más grande que tiene 2 cuernos larguísimos que le salen de acá al medio hacia arriba. Y por eso el shofar de ox es una cosa larga, así, recta, no es curva como los otros tipos de shofar. Los pueden buscar si quieren, shofar de ox, lo van a encontrar, van a ver las imágenes. Sí. Las imágenes del shofar de ox. Entonces, hay una mención en la palabra teruá, pasó ahí al español como de la trompeta, pero en realidad se refería acá al shofar de antílope. Otra mención en relación a esto aparece en Josué 6:1.
Acá. No, este es el 1. El 1 tiene hasta José. ¿Qué es lo que... ¿Eso cuánto? Josué 6:1, del 1 al 5. ¿Qué es lo que aparece acá en Josué? La terminología con la que acá se van a referir a trompeta, en el hebreo viene de otra palabra. O de otra expresión más bien. En hebreo aparece teruá, pero aparece teruá asociado con otras palabras. Entonces acá aparece la palabra que ahí aparece, lo que ahora lo vamos a leer, se refiere a una trompeta hecha de plata. No viene ahora de animal, sino que es una trompeta labrada, forjada. ¿No? Sí. Dice, a la sazón Jericó estaba fuertemente cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía y nadie entraba. Y le dijo el Eterno a Josué, mira, he dado tu mano a Jericó, en tu mano a Jericó, a su rey y a sus hombres esforzados. Tú circundarás la ciudad, todos los hombres de guerra le darán la vuelta a la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes portarán 7 trompetas de cuernos de carnero ante el arca, y el 7º día rodearéis la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y será que cuando hagan resonar con fuerza las trompetas, todo el pueblo prorrumpirá con potente alarido, y entonces el muro de la ciudad caerá a plomo, y el pueblo subirá hombre tras otro. Un hombre tras otro. Entonces lo que sí tenían que llevar y tocar los sacerdotes no eran de animal. Ellos tenían, dice ahí, incluso cambia después el término, dice trompeta. Entonces en hebreo el término que viene asociado ahí a teruá, aparece teruá nuevamente, pero viene asociado ahí con otra expresión y eso quiere decir trompetas de plata, eran labradas y forjadas a mano. Entonces también teruá puede provenir de una trompeta, no es solamente shofar. Vamos entonces ahora a la parte más interesante, al punto número 3 de la acepción que puede tener teruá. Es muy, muy, muy interesante lo que acá aparece. Vamos a ir buscando mientras que era 1 Samuel 4, el 5 y el 6. 1 Samuel 4, el 5 y el 6. ¿Qué es lo que aparece en el punto 3? Que teruá también puede ser emitido por una persona. 1 Samuel 4, 5 y 6. Y cuando el arca del pacto del Eterno estuvo en el campamento, todo Israel gritó con gran exclamación que resonó en toda la tierra. Y cuando los filisteos oyeron la gran algazara, se preguntaron, ¿qué significa este gran estruendo en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca del Eterno había llegado al campamento. Wow, entonces... Israel teruá. Entonces, ¿qué es lo que hizo Israel? Emitió un gran sonido y la palabra que aparece en hebreo es teruá. Es importante, o sea, el nivel de ruido que tiene que haber sido, o sea, el nivel de algarabía que deberían haber tenido el pueblo de Israel en ese momento, llegó hasta el campamento de los enemigos. Es una distancia bastante larga, o sea, no es que los enemigos se sentaban juntitos así en un lugar en el desierto, no, tenían que estar separados porque si no se mataban entre ellos. Pero el estruendo llegó hasta el otro lado, hasta el campamento del enemigo, y causó terror en los enemigos, a pesar de que después, si no me equivoco, en este momento se roban el arca, pero aún así, el estruendo que hizo el pueblo de Israel fue tremendo. Fue un teruá. Fue un teruá tremendo. Teruá, y lo hicieron ellos con su voz. Uh-huh. Entonces, hay digamos, como una tradición dentro de Israel, en el cual surgen como estos comentarios de textos paralelos que están en arameo. No todos vienen bien al caso, pero algunos tienen comentarios extra interesantes, que se llama Targum.
Y este dice de Josué 6, que leímos anteriormente, y ahora también de Samuel, que este sonido que hacía la gente, este teruá, cuando es expresado por una persona, es un sonido similar a un clamor, o similar a un llanto fuerte, a un alarido. Lo representan así como para ponerlo en perspectiva, ¿no? Que es un sonido, no es ¡ah! Como hace alguien cuando está gritando. Perdón, lo tenía que hacer. Las épocas cristianas pasadas Sí. hacían unos ruidos medio extraños. Y si este sonido es como una forma de alarido, o vuelvo un paso antes, si el campamento de los filisteos se aterrorizó al escuchar eso y decía, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que les pasa al otro? No creo que hayan estado, ¡ah, señor! Sí. Entonces, con razón, una forma de gemido y de alarido estaban ellos proclamando. Claro. Es lo que estaban haciendo, y estaban Sí, de hecho, simplemente como para llevar una imagen visual a su mente, las películas de época que le llaman, o películas que están basadas en ciertas épocas de la existencia del planeta, en las guerras, los gritos de guerra que emitían la gente que iba a la batalla, más o menos, como para que se den una idea, sonarían algo así. Pero yo creo que era mucho más fuerte todavía, porque uno en esas películas es como que lo tienen que llegar a los decibeles permitidos de las grabaciones, claro, para que no revienten los parlantes, etc. Pero los niveles de grito de una persona eufórica por ir a batallar, o eufórica por tener la presencia del Eterno dentro del campamento, era hasta quedar afónico, mínimo. creo que es una de las mejores formas de definirlo esto. Eufórico, es un grito eufórico. Eufórico de alegría, de que sale de tu interior, porque estás proclamando al Eterno. Eso es lo que emite Teruá relacionado a las personas. Segunda de Samuel 6, 14, voy a empezar a leer, del 13. Acá, como bien decía Geran, en 1 Samuel, cuando lo leímos, ahí se robaron el arca a los filisteos, y en este episodio David lo trae de vuelta. Sí. Entonces, del 13, y fue así que cuando los que portaban el arca hubieron andado 6 pasos, David sacrificó un buey y un carnero cebado, y danzó David ante el Eterno con todas sus ganas. David vestía un efod de lino. De tal modo que David y toda la casa de Israel trajeron el arca del Eterno con jubiloso bullicio y al sonido de la trompeta, con teruá y al sonido de la trompeta. Nuevamente, este bullicio, este sonido del interior que sale de forma eufórica. Entonces, ya de una forma más concreta, ¿cómo podemos definir teruá? Teruá no es las trompetas solamente, teruá también, o teruá lo podemos definir como un sonido estridente y jolgorioso, que es como el de multitudes clamando de una forma ferviente, de una forma alegre, entusiasmado. O sea, imagínense la situación, por lo menos en el que leí yo de Samuel, Samuel 4 era. Sí, 1 Samuel. 1 Samuel 4, ellos iban a enfrentar una guerra, tenían miedo, iban ante una guerra, y llega el arca, llega la presencia del Eterno, y todos ellos, confiando de que iban a vencer, hicieron fiesta. ¿Por qué? Porque el Eterno los iba a acompañar, sin saber que, bueno, por el pecado ya de sus sacerdotes, y porque se habían apartado de los caminos del Eterno, se pierde el arca en ese momento. Y después la misma alegría de David devolviendo el arca a su tierra, el lugar donde pertenecía, y todo el jolgorio, toda la fiesta que se hizo alrededor. O sea, imagínense, cada 7 pasos un sacrificio, o sea, era una fiesta continua. Fueron no sé cuántos días de caminata, porque cada 7 pasos.
pero la alegría y la emoción con la que llevaban la presencia del Eterno al campamento. O sea, tiene que haber sido bastante fiestero. Entonces era un sonido estridente, fuerte, que era similar a un llanto, para, digamos, como para ponerlo en contexto, ¿no? Era, estamos contentos, era algo que salía del interior, de lo profundo, de las entrañas. De las entrañas, para proclamar el nombre del Eterno. Uh-huh. Bueno, y por último, la última aparición de Teruá, ya vamos cerrando esta parte. Salmos 150. Salmo 150 es alabad. El cierre del quinto libro de Salmos. En hebreo los salmos están compuestos de 5 libros unidos. Salmo 150 es el cierre de esos. Y hemos visto cantitos, sí, Salmo 50, alabad, es el canto más amargado. Y fíjense lo que dice acá. Aleluya, alabad a Elohim en su santuario, alabadle en el firmamento de su poder, alabarle por sus provechosos hechos, alabadle conforme a su grandeza, alabarle que dice al son de la trompeta. Acá aparece Teruá en forma de trompeta, pero después aparece algo asombroso. Alabarle con el arpa y la lira, alabarle con el tamboril y la danza, alabarle con instrumentos de cuerda y flauta, alabarle con resonantes platillos, alabarle con címbalos sonoros, alabarle al Eterno todo lo que tenga aliento, aleluya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Primero aparece ahí la palabra en relación a la trompeta, pero también acá aparece otra cosa que está mal traducida, se dice címbalos sonoros. Y tenemos esta imagen, no, de címbalos son los platillos, pero tenemos esta imagen, a mí me trae a memoria. Cuando era niño en mi país había una propaganda de las pilas Duracell, que había un monito que estaba con unos platillos así, y es como que alabadle con címbalos sonoros, sí, cuando en realidad no, está mal traducido, no es címbalos sonoros, en realidad es una palabra que se forma de una onomatopeya. Onomatopeya es cuando, para ponerlo en palabras, se toma el sonido que hace esa cosa en particular. El pum. Pum, eso es una onomatopeya. No, pum. Clap. Splash. Splash, como los dibujitos animados antiguos. Entonces, lo que aparece ahí en hebreo es una especie de shaker, o hoy le llamaríamos en la nomenclatura musical las maracas, que son esos huevitos que tienen algo adentro que suena y suenan. Entonces, el hebreo dice eso, dice Tziksalim, es el nombre del instrumento que nace de una onomatopeya, Tziksalim, Teruá. El Tziksalim es Teruá también, hace también ese sonido. Con instrumentos, qué buena. También hace ese sonido el Tziksalim, el shaker. Claro, tiene sentido, cobra un sentido bastante grande en el mismo salmo en el que estamos, en el contexto del salmo. Entonces, la riqueza de esto es porque dice Teruá, y entonces me imagino que el Tziksalim debería haber hecho un sonido similar a lo que ellos consideraban Teruá, o era parte de lo que consideraban Teruá porque hacía un estruendo, hacía un sonido que era estridente, que era poderoso. No. Entonces también ahí aparece Teruá. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Para ir concluyendo. De que, y hay evidencia para esto, para hablar al respecto, de que en realidad Teruá se refiere a algo que es una expresión de alegría, de gozo, de júbilo. Job, ¿dónde está Job? Ahí. Job 8:20. Entonces, para irlo redondeando, Yom Teruá es un día de gozo y de júbilo. Ahí le di todo el desglose parte por parte. Y ahora vamos a ver que hay dos respaldos bíblicos inamovibles en los cuales se presenta esto de que Yom Teruá es un día de júbilo, de gozo, un día de Sahar Teruá. También añadimos esto. Job
8:20 al 22. Bien, te lo leo del 19. Dice, mira que Dios no desechará al hombre inocente ni sostendrá a los malvados. Ese es el 20. Espera, él hará rebosar tu boca de risa y tus labios prorrumpirán en gritos de júbilo. Los que te aborrecen serán encubiertos de ignominia y las moradas de los malvados desaparecerán. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Fíjese, esto es muy importante entenderlo. Está hablando en un contexto positivo, dice, el Eterno no te va a dejar, Él te hará estas cosas positivas. Está hablando en un contexto bueno, alegre. Él te hará esto. Y Él llenará tus labios con, ¿cómo decía en español? Él hará rebosar tu boca de risa y tus labios prorrumpirán en gritos de júbilo. Entonces tenemos esta idea estúpida que heredamos de la iglesia evangélica, que es grito de júbilo. Dice en el hebreo, Él llenará tus labios de teruá. Lo está diciendo Job, y en un contexto positivo. El Eterno es bueno, el Eterno no se olvidará de ti y pasará esto. Y Él llenará tus labios tu boca de risa y tus labios de teruá. O sea, prorrumpirán de gritos de júbilo. Esta expresión que el mismo David la hacía, de que era una expresión descontrolada de alegría hacia el Eterno, que salía de la boca de Él. Entonces dice, el Eterno va a llenar tus labios de esto. Entonces, ¿por qué tenemos que tener alegría y gozo y júbilo en Yom Teruah? Estamos en un contexto que dijimos de que el cumplimiento de las fiestas de otoño las hacía Yeshua en Apocalipsis, al final, y que esto representaba algo que iba a pasar en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya se cumplieron las primeras partes, digamos, las primeras fiestas. ¿Y qué está representando la última parte? La restauración final de todas las cosas. Claro. Yom Teruah es el periodo en el cual, y aquí surge esta importancia de conocer las fiestas y de guardar esto y de recordarlo, para que no seamos engañados, para que no nos devastemos cuando veamos las cosas que empiezan a pasar. ¿Por qué? Porque Yom Teruah es el primer aviso, o sea, es el ciclo donde ya está acabando todo, y es el aviso para que queda poco tiempo hasta el día del juicio, hasta el día donde todo va a ser juzgado. Entonces, es una antesala, es un aviso, un preaviso. Va a pasar esto, ya no hay más tiempo, ya no hay nada más que hacer, los que tienen que arrepentirse, arrepiéntanse. Pero ¿cuál es el trasfondo de esto? Lo que podemos sacar de las traducciones y del resto de lo que está en la Escritura. Que los que esperan en el Eterno y los que están seguros y firmes en Él tienen que estar contentos, porque se viene el día en el que el Eterno va a juzgar todas las cosas y nosotros seremos guardados. No es que va a venir Cristo en una nube a arrebatarnos, no, es que nuestra esperanza y nuestra fe está puesta en el Eterno y no tenemos que dudar jamás de eso. Eso es el espíritu detrás de Yom Teruah. No tenemos que dudar, veamos lo que veamos, tenemos que estar gozosos y alegres y dar gritos y decir, el Eterno viene, el Eterno se está manifestando, es cierto todo lo que está escrito, todos los que dudaron, todos los que blasfemaban en contra de Él, bueno, les queda poco tiempo, es un aviso. Exactamente. Quiero que también pongan esta imagen en su mente, trato de hacerlo bien, bien visual. Durante muchos años hemos sido engañados por todas las religiones. Lamentablemente el enemigo ha sido muy astuto en inmiscuirse y en enseñar sus doctrinas y sus enseñanzas, y las ha desparcido por todas las religiones que hay en este planeta, pero el Eterno siempre ha guardado a ese remanente, ese pequeño grupito que ha guardado la verdad y que Él de tiempo en tiempo le empieza a sacar a la luz. La imagen que quería que vean o que pongan en su mente es la siguiente. Por muchos años vivimos engañados, y no, que no teníamos que festejar las fiestas de los judíos porque eran de los judíos y nada más que de los judíos. Pero no. Sí teníamos que celebrar a dioses paganos. Claro, Navidad y Año Nuevo, sí. Y hemos vivido tantos años perdiéndonos estas riquezas del Eterno, es lo que el Eterno nos está anunciando, lo que el Eterno
dejó escrito o dejó que celebremos, que recordemos para saber qué es lo que Él está haciendo, que cuando llegue el momento de, como he escuchado varias prédicas sobre esto, la gran decepción, cuando la gente empieza a decir, realmente lo que el Eterno había establecido en su palabra no fue abolido, no fue dado de baja por ningún Cristo, mucha gente se va a decepcionar. Pero los que vimos la luz del Eterno vamos a poder decir, nosotros les advertimos, nosotros les dijimos, y nosotros estamos celebrando que viene el Eterno, que viene a manifestar su justicia por las discriminaciones, por los ataques, por todo lo que se va a vivir, porque viene, pero nosotros vamos a tener nuestra esperanza y nuestra confianza en el Eterno, en que sabemos, Yom Teruah es nuestra celebración, es el tiempo en el que nosotros vamos a celebrar el cumplimiento de lo que el Eterno nos había prometido ya está. ¿Por qué? Porque después viene Yom Kippur, el día de la expiación. Y ahí será el día, como lo dice la palabra, grande y terrible de Jehová. Y esa es la importancia de que conozcamos las fiestas, las profecías bíblicas, porque como decía Jera, dentro del sistema religioso nos han enseñado a tener miedo. No, es que vienen las guerras, vienen esto, van a pasar estas cosas, no, pero viene Cristo en una nube y nos va a llevar a todos. Pero eso no va a pasar y ahí es donde la gente se va a decepcionar. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está esto? Bueno, el Eterno avisó antes de tiempo. Venían tiempos difíciles, sí, pero Yom Teruah es nuestro sello de que pase lo que pase, haya cataclismos, vengan guerras, vengan pestes, lo que sea, de que el Eterno va a cumplir a rajatabla lo que Él dijo. Exactamente. Y va a ser así, y le gusta a quien le guste. Y de que los que esperaron, los que estaban, los que tuvimos toda esta película clara y los que esperamos las celebraciones y los que guardamos esto, vamos a estar en paz, porque sabemos que el Eterno cumplió lo que Él dijo que iba a suceder. Entonces, de ahí viene de la mano esto de que es una fiesta de alegría y de júbilo, de proclamar el nombre del Eterno, de que no importa lo que pase, Él va a cumplir. Exactamente. Y me gustaría dejarlos con esto, para demostrar en dos instancias que estaban celebrando con alegría. En Nehemías 7:73. Nehemías 7:73, fíjese. De tal suerte, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, algunos del pueblo, los netineos y todo Israel vinieron nuevamente en sus ciudades. Vivieron nuevamente en sus ciudades. Llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que había frente al portón de las aguas. Y le pidieron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la Torá de Moisés que el Eterno había impuesto a Israel. Y Esdras, el sacerdote, trajo la Torá ante la congregación que constaba de hombres y mujeres que podían entender. Era el día primero del mes séptimo, o sea, ¿qué día era? Yom Kippur. Yom Teruah. Yom Teruah. Yom Teruah. Era el día primero del mes séptimo y leyó allí ante la plaza que estaba frente al portón de aguas, desde la mañana temprano hasta el mediodía, en presencia de los hombres y de las mujeres que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la Torá, y estaba parado Esdras el escriba en un púlpito de madera que habían hecho a propósito, y a su lado estaba Matatías, Semá, Anaya, Urías, Elías y Masías, y tienen nombrado una serie de personas, nombres medio complejos de pronunciar, y Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque él estaba situado más arriba que toda la gente, y cuando lo abrió todos se levantaron en forma de reverencia. Y Esdras bendijo al Eterno, el gran Elohim, y respondió todo el pueblo, así sea, y alzando las manos, e inclinaron la cabeza y se postraron ante el Eterno con sus rostros a tierra. Y Jesué, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, bla, 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 todos los nombres raros, y otros levitas que empeñaban en que el pueblo comprendiera la Torá y el pueblo permaneciera en su lugar. Y leían en el libro
en la Torá de Dios claramente y daban la instrucción haciendo que se comprendiera la lectura. Y Nehemías, que era el gobernador, Esdras sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es sagrado para el Eterno vuestro Dios. No se lamenten ni lloren, porque toda la gente lloraba al oír las palabras de la Torá. Ahora vamos a explicar eso. Entonces él les dijo: seguid vuestro camino, coman carnes con grasa y beban vino, y manden porciones para quienes no han preparado nada, porque este día es santo para vuestro Dios. Se hacen las lamentaciones, porque la alegría del Eterno es vuestra fortaleza, que es un fragmento muy poderoso. No estén tristes, porque el día es santo. Cesad vuestros lamentos. Y todo el pueblo se alejó para comer y beber y enviar porciones a los demás y regocijarse porque habían comprendido las palabras que se les habían dicho. Qué mejor explicación de esta fiesta. Una explicación muy grandiosa. ¿Qué es lo que ocurría? Estaba Esdras y Nehemías, fueron, digamos, los encargados de dar el puntapié final al retorno del exilio desde Persia, que primero fue Babilonia, después los persas conquistaron Babilonia y ahí el pueblo de Israel quedó bajo el control de Persia, pero el Eterno le habló al rey Ciro, y el rey Ciro fue el encargado de comenzar el proceso de liberación de Israel de ahí, de volverlos a sus tierras, que era Jerusalén. Entonces Esdras y Nehemías fueron los encargados de llevar a cabo todo este proceso. Nehemías era el gobernador de la zona, Esdras era un escriba. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Aquí estamos viendo parte de la historia, es necesario entender el contexto para saber qué es lo que se está hablando. Todos estaban interesados en que el pueblo, la gente normal, entendiera la Torá, la instrucción. Claro, hay que considerar también que como venían del exilio, había mucha gente que nunca había escuchado mencionar la Torá, o sea, nunca la habían escuchado en sí. Creo que en ese momento es cuando encuentran la Torá escondida, y debido a eso la presentan al pueblo, la empiezan a leer por primera vez después de muchos años, y ahí es donde surge la segunda parte o la última parte que explica que la gente estaba llorando, porque se daban cuenta de todo lo mal que estaban viviendo, de todo lo que se habían apartado del Eterno, se habían ido tras dioses, habían ido a orar ídolos, se habían ido a otras cosas que al Eterno no le agradaban. Ellos estaban compungidos en su corazón, o sea, estaban destrozados, porque habían escuchado lo que el Eterno les había hablado y se habían dado cuenta de todos los pecados que habían cometido. Claro, justamente, porque venían saliendo del exilio, habían hecho mal las cosas, sus padres, sus abuelos habían hecho mal las cosas, entonces por primera vez oyen estas palabras y se dan cuenta de que estaban haciendo todo mal, y entonces lloran de tristeza: no, perdónanos, Señor, por esto. Pero ¿qué hacen los levitas que vienen ahí a hablarles? No, les dicen. Los levitas que estaban ahí enseñando, claro, que eran mencionados antes, le dicen: no, no lloren, no lloren. Es un día de júbilo hoy, de gozo, estamos leyendo en un día de una celebración. Vayan, coman, beban vino, regocíjense. Los que no se inviten a gente que no se haya preparado, ustedes compartan sus comidas. ¿Para qué? Para que cesen los lamentos de ustedes, porque este día es un día apartado. Santo quiere decir eso, apartado. Es un día apartado. ¿Por qué es un día apartado? Porque es Yom Teruah, el primer día del séptimo mes. Entonces, es la mejor explicación que tenemos, la mejor evidencia para decir esto que estamos diciendo. También hay otro pasaje que es muy similar, ahora esta vez contando la historia desde la perspectiva de Esdras. Esdras está contando esta vez la perspectiva y fíjese lo que dice. Esdras 3. Voy a arrancarlo desde el 9. Y se levantaron Josué con sus hijos y sus hermanos para vigilar a los obreros en la casa de Dios, y también a los hijos de Genadad con sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los constructores colocaron el fundamento del templo del Eterno, asistieron los sacerdotes revestidos de sus vestiduras con trompetas, y los levitas y hijos de Asaf con címbalos para alabar al Eterno, conforme a lo prescrito por el rey David de Israel. Y cantaron todos a una alabando al Eterno, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre hacia Israel.
Y todo el pueblo cantó a coro, alabaron al Eterno porque se habían puesto los cimientos de la casa del Eterno. Acá hay otra mención acerca de Teruá, para referirnos a que, esta vez desde la perspectiva de Esdras, que era algo con alegría, fíjese, para el contexto, y todos los constructores estaban colocando el fundamento principal del templo. Acuérdense de que Esdras y Nehemías fueron los encargados de todo este proceso en la parte ya final. Y cantaron todos a una alabando al Eterno, y Teruá todos alabando al Eterno. Era un contexto de alegría, de júbilo, de regocijo. Estaban celebrando una ocasión muy importante y todos estaban haciendo teruá. Entonces esto es una evidencia más para demostrar de que este era un día relacionado a esto. Entonces, ¿cuál es lo que vamos a, o cómo vamos a conectar esto con nosotros? Aquí viene la parte importante. O sea, la parte más que la vamos a llevar a cabo. La gente encargada del avistamiento de la luna nueva en Israel es en un grupo, están en un grupo que están subiendo continuamente las actualizaciones del estado de la luna nueva. La próxima luna nueva tiene que avistarse, si las condiciones climáticas lo permiten, el día 8 de septiembre, o sea, el próximo miércoles, al atardecer. Si se avista la luna nueva, el atardecer del miércoles comienza Yom Teruá. Y todo el día jueves hasta que se ponga el sol, y ahí ya se acaba. Si no se ve, si no se avista, se corre todo eso un día. O sea que el jueves al atardecer sería. ¿Por qué no se puede avistar? Bueno, puede ser que esté nublado, puede ser que haya contaminación atmosférica, pueden muchas cosas. Si no se avista, puede no avistarse por eso. Entonces quedamos a la espera el día miércoles de confirmar la observación. Se van a enviar los mensajes correspondientes por los grupos, por WhatsApp, por Facebook. Se van a enviar esa confirmación. Entonces estemos a la espera de eso. Lo vamos a ir comunicando. Y ya sea el atardecer del miércoles o el atardecer del jueves, vamos a hacer una transmisión en vivo. Obviamente con alegría y celebración para compartir todos juntos. Ese atardecer, esa parte sería como la primera parte de lo que vamos a hacer. Vamos a conectarnos todos, a juntarnos. Luego la segunda parte, comparta con su familia, dice ahí los levitas nos mandaban, vayan, júntense en su familia, inviten gente, compartan con gente que no tenga. Hagan una cena especial, es una fiesta, o sea, es celebración, hay que celebrar. Estamos recordando también que el tiempo del cumplimiento de las profecías de nuestro Eterno está llegando, se está cumpliendo, eso es lo que recordamos. Claro, justamente, y que también, ¿por qué nos juntamos a celebrar con nuestras familias, con la gente que queremos enseñarle esto y que compartir con ellos? Porque ahí en ese momento vamos a hablar y vamos a recordar y vamos a ponernos contentos todos juntos de que cuando venga el tiempo difícil el Eterno va a estar con nosotros, y el Eterno nos va a resguardar y nos va a proteger, y Él va a cumplir a rajatabla, a cabalidad, todo lo que Él prometió que iba a pasar. Cuéntenles a sus hijos, cuéntenles a sus familiares qué ha hecho el Eterno con ustedes. Manifiesten cómo conocen ustedes al Eterno, qué es lo que Él ha hecho con ustedes. No por nada el Eterno se presentaba como el Elohim de sus padres, de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, el Elohim de Moisés, claro, el Elohim de... Porque Él es personal, o sea, Él vive una experiencia con nosotros y nosotros vivimos una experiencia con Él. Y para hacerlo recordar las cosas que Él hizo antes, los testimonios, acuérdense de eso, los testimonios de los antepasados. Exactamente, o sea, siempre que nosotros recordemos el Elohim de Abraham, vamos a ver a un Dios poderoso que proveyó, que hizo milagros con él, y así lo mismo, cuando le digan el Elohim de Gerardo, wow, el Eterno hizo muchas cosas con Gerardo, el Elohim de Sebastián, oh, los milagros que ha hecho el Eterno con él, y los milagros que va a hacer conmigo por ser su hijo, por servirlo, por guardar su Torá. Así es.
Así es, y que su mano nunca se va a apartar, aunque sea el tiempo final. Acuérdense de las fiestas, va a ser el tiempo final, va a haber un caos, un desastre en la tierra, pero los que guardamos esto no seremos movidos, jamás. Jamás, el Eterno va a estar siempre con nosotros. Entonces, esa instancia del atardecer, usted la para eso con su familia, acuérdese una cena especial, una comida abundante, abundante, que todos estén contentos compartiendo, bebiendo vino en el caso de los que puedan beber vino. Sí, los que trabajamos al otro día no podemos, pero bueno. Porque la Escritura dice que el vino trae alegría, es una causa de celebración. Entonces, esos serían los dos primeros aspectos, y en el día, esto que les mencioné, estas dos primeras cosas, es al atardecer. En el momento que se decrete ese atardecer, vamos a hacer estas dos cosas. Y en tercer lugar, en el día, en la parte ya que se hizo día, digamos, si el miércoles se avista la luna nueva, hacemos estas dos cosas, el atardecer del miércoles y el día jueves. Vamos a hacer, a prepararlo bien, sí, van a haber comunicaciones por medio de las redes o de Facebook, para que en el lugar donde cada uno de nosotros vivamos podamos juntarnos con los demás hermanos, si hay otros hermanos en esa misma ciudad, y podamos elevar esto importantísimo de que es la proclamación de que el día del Eterno viene. Esto de lo que fuimos leyendo que hacían entre todos, entre todos se juntaban con shofares o con trompetas o con gritos a declarar el nombre del Eterno, y que el Eterno, ese que estamos declarando, viene pronto, y de que Él va a cumplir sus promesas. Amén. Va a cumplir todo lo que Él dijo en la Escritura de que iba a hacer. Estamos declarando la vida del Eterno. No vamos a salir ni a reprender demonios, ni a reprender enemigos, ni a declarar, no, el diablo está... No, a declarar al Eterno, a poner al Eterno en el centro de todo, y declarar y decir, miren, Él es el que va a venir a restaurar todas las cosas, va a venir a vencer al enemigo. Él, no yo con mi reprendo, diablo, no me da la cola. Él, el Eterno, es el que va a hacer eso, lo volvemos a poner a Él en el centro y a exaltarlo a Él a través de esto. Entonces vamos a ir organizando eso para que ese día, en los diferentes lugares donde ustedes estén, puedan juntarse entre todos y hacer este acto, ir a algún lugar en específico, en lo posible, si puede ser un lugar alto, si es que tienen cerca, si no, se ponen de acuerdo y van a otro lugar. Pero la idea de esto es juntarse a proclamar esto, el nombre del Eterno, y de que Él viene pronto y va a cumplir todas sus profecías, y que no hay que temer nada, y que tenemos que estar gozosos y jubilosos por que Él nos va a guardar. Así es. Así que preparen, busquen versículos bíblicos. Vamos a enviar estos que se leyeron hoy, los vamos a enviar al grupo. Preparen canciones, no sé, pero anuncien al Eterno, anuncien que el tiempo que Él prometió ya está, se está cumpliendo. Estamos en el tiempo en el que el Eterno está por manifestarse de una forma terrible, porque no hay palabra que se pueda describir lo que el Eterno va a hacer en ese día. Así que ese es nuestro desafío o nuestra recomendación. Compartan al Eterno con sus familias, con sus hijos, compártanlo, no se lo guarden para ustedes, compártanlo, que ellos también puedan experimentar y decir, el Dios al que servía mi padre, es así poderoso. Acuérdense de Sahar, recordar algo y mencionarlo para volver a traer todo el peso de esto, todo el peso de lo que vivimos, de lo que el Eterno hizo con nosotros. Así que los dejamos con eso por hoy. No se pierdan las próximas entregas en relación a las fiestas, esta serie de enseñanzas en relación a las fiestas. Lo vamos a estar enviando pronto. Vamos a seguir comunicándonos por las redes. Se van a ir acordando todas estas cosas. Espere el reporte de la luna nueva el próximo miércoles. Lo vamos a ir entregando. Vamos a ir entregando más videos también. Así que los dejamos con esto. Esperamos que esto sea de luz, que el Eterno haga luz con esto que vamos enseñando. No es un mero conocimiento, tiene que transformarse en una acción, en hacerlo. Por eso estamos anticipándolo y digamos, arreglando todas estas cosas para que las vayamos guardando y cumpliendo todos juntos. Cuando lo hacemos juntos lo hacemos más interesante, tiene más peso.
estamos proclamando al Eterno en los diferentes lugares del mundo donde nos encontramos. Así que Shabbat Shalom, los dejamos con esto, esperamos que tengan una buena semana, que el Eterno los siga bendiciendo y guardando y sea luz sobre cada uno de ustedes. Y nos encontraremos nuevamente pronto. En un próximo video. En el próximo video, cuando se disipe el humo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.